21 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de día lunes, en este lunes feriado, puentecito. El feriado puente, quise decir. 22 grados 9 décimas la temperatura sobre la ciudad de Funes a esta hora, con cielo totalmente despejado. La humedad del 42%, la presión en 1015 decimal 3 hectopascales, el viento sopla del este a 11 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 15 kilómetros. Vamos hasta las 12 del mediodía. Y a quien ya lo vamos a sumar en esta mañana y le vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la historia. Siempre recorremos los acontecimientos más importantes y siempre por allí nos trae también algo que nos saca una sonrisa. Así que le vamos a dar la bienvenida a Juan Cruz Coronel en esta mañana. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Nico, buen día Nico. Hola, buen día. ¿Cómo andamos en esta mañana? Bastante bien, muy contentos. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a arrancar, también tenemos banda sonora hoy. Claro, para no desacostumbrarlos, les traje más banda sonora, pero volviendo a alternar un tango para arrancar y después un poquito de música clásica para amenizar el ambiente, pareció lo más correcto para este día. Ahí lo estamos escuchando. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblé. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos humanos sean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo pareciera que está contando la realidad. es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Bueno, todo tuyo, Juan. Aunque no lo crean, yo pienso detenidamente qué canciones traer. Me imagino. Que estén relacionadas con los temas que vamos a tratar. Y me pareció que esta canción era perfecta para describir un poco el ambiente o el lugar que tuvo que recorrer Lisandro de la Torre, que es uno de los protagonistas de la columna de esta semana, uno de los políticos más destacados de la historia argentina, y que vivió toda su edad madura, su actividad política en esa Argentina de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y que va a fallecer en 1939, en la misma época en la que este tango es compuesto y que describe la turbulencia que fue la década de los 30 de la Argentina, marcada por las mafias, por el embauque, por las estafas. Pero estaremos adelantándonos un poco. El día de hoy me parece que la mejor manera de describir a los protagonistas de la columna de hoy es, primero, un militar, un prodigio, a título personal voy a describirlo como un prodigio, que fue un obrero en la construcción del quilombo que llamamos Argentina. Un hombre que a base de su sudor y su sangre, literalmente hablando, ¿no?, participó en los principales eventos bélicos que marcaron la segunda mitad del siglo XIX y la construcción del Estado moderno como lo conocemos actualmente, y esa persona es Nicolás Levalle. El protagonista es otra cara de la moneda de un tiempo que viene después, y lo podemos describir como el hijo de una élite intelectual, el hijo rebelde de una élite intelectual que va a trabajar incansablemente para modificar ese sistema en pos de los más desfavorecidos. Y ese es Lisandro de la Torre, una persona que era sobrina nieta del primer rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que no venía de una clase, no era una persona de origen humilde, es un prodigio que se va a egresar de la Facultad de Derecho de la UBA tan solo a la edad de 20 años, y cuya tesis sobre el régimen municipal de Santa Fe, por ejemplo, se va a usar como base para la reforma constitucional del 94.
Estamos hablando de dos personalidades que en lo suyo fueron muy destacados. Así que como introducimos con el tango, primero vamos a hablar un poco de Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, que nace un 5 de diciembre de 1868. A los 20 años, en 1888, él va a presentar su tesis sobre el régimen municipal de Santa Fe por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se va a egresar en tan solo 20 años, y estamos hablando de una persona sumamente inteligente, uno de los miembros fundadores de la Unión Cívica Radical, junto con Hipólito Yrigoyen, su admirado Leandro Nicéforo Alem y su amigo personal Aristóbulo del Valle. Destaquemos que Alem fue nada más y nada menos, es un rosarino, nació en la ciudad de Rosario y va a tener un íntimo vínculo con la provincia y con la ciudad, que siempre va a perdurar, ¿no? Curioso, Alem de la Torre era una persona con un fuerte sentido del honor, que entonces sus diferencias o sus discrepancias sobre la conducción partidaria que estaba llevando Irigoyen de la Unión Cívica Radical, que eso va a desembocar en la muerte de Alem, cosa que de la Torre nunca se lo va a perdonar, los va a llevar a batirse a un duelo. En septiembre de 1897, un joven de la Torre de tan solo 28 años se va a batir a duelo con Hipólito Yrigoyen, que ya tenía 45. Aunque Yrigoyen pensaba que el duelo iba a ser a puño limpio, de la Torre quería aprovechar su experiencia en el esgrima y decidió que el duelo sea con sables. Dato curioso, Yrigoyen en su vida había tocado una espada, así que contrató un profe de esgrima para la ocasión. Le enseñaron, bueno, era un avesado. Sí, exacto. De la Torre era un avesado esgrimista, o sea, estaba acostumbrado, era una profesión que él practicaba, pero contrató también un instructor porque, bueno, Yrigoyen era un poco más grande, entonces había que sanear un par de problemas técnicos. La cuestión es que el duelo, que va a durar 30 minutos, va a terminar con De la Torre, el cual supuestamente era el profesional, con heridas en la cara, en la mejilla, en la cara, en el brazo, en el torso, lastimadísimo, arruinadísimo quedó. Y Yrigoyen, el cual era la primera vez que tocaba una espada, salió perfectamente ileso, solamente aquejó un dolor en el costado. Fue tan grande la humillación que sufrió Del Torre ese día, que desde ese momento usó una espesa barba, que es algo que lo caracterizó a él siempre, para cubrir una de las heridas más profundas y más notorias que le había dejado el sable de Yrigoyen en el rostro. Ajá. Bueno, o sea que le fue bien en la enseñanza. Luego de su... Sí, le fue bastante bien, y Yrigoyen sorprendió a todos en realidad. Pero bueno, después de este fallido duelo, De la Torre claramente dejó la Unión Cívica Radical y se fue a formar su propio partido, que en ese momento se llamó la Liga del Sur. La Liga del Sur va a llegar a ser electo diputado nacional en 1912, y en 1914 primero, un 7 de diciembre, curiosamente, ya estamos en aniversario, se va a formar el Partido Demócrata Progresista. Ajá. Dato curioso, bueno, déjame es una ferviente... Déjame mandarle saludos acá a la Chochi, que es la presidenta del Partido Demócrata Progresista de aquí de la ciudad de Funes, por este nuevo aniversario. Si no revisé mal la fecha, fue un 7 de diciembre de 1914 en el Hotel Savoia de Buenos Aires, que se funda el Partido Demócrata Progresista. Siempre tan populares. Dato curioso, mi bisabuela es una ferviente militante del Partido Demócrata Progresista. Yo siempre que hablo con ella me dice que es demócrata, es del Partido de la Torre por convicción y por herencia paterna. Yo espero tener la oportunidad de presentarte de la Chochi. Emma Otato, le vamos a mandar un beso, que también es una ferviente militante del Partido Demócrata Progresista, bien demócrata y bien progresista. Una formación bastante interesante y que cumplió un rol muy, muy importante en su época. Sí. Así que bueno, con el Partido Demócrata Progresista es que De la Torre va a lograr sus mayores éxitos y trascendencias electorales, ¿no? Bueno, va a ser electo senador, un cargo que va a ocupar prácticamente hasta casi su muerte. Y es siendo senador 20 años después de la fundación del partido que va a ser el protagonista de uno de los eventos más importantes de la política argentina. Ya era un político veterano, con muchos años a la espalda, más de 20 años nada más y nada menos, cuando va a estallar el escándalo por el pacto Roca-Runciman
el escándalo de las carnes que vio envuelto al gobierno de Justo y a varios de sus ministros. Como ustedes bien sabrán, la crisis del 29 pegó muy fuerte en el mundo, la Gran Depresión, y Argentina no fue una excepción. Fue por eso que en 1933, por ejemplo, Gran Bretaña convocó a la Conferencia Imperial de Ottawa. Una conferencia donde todos los países de la Commonwealth, de la Mancomunidad de Naciones, decidieron cortar sus vínculos comerciales con Argentina y reducir las cuotas de carne que se le compraba al país. Cuestión que el gobierno de Justo entró en pánico, literalmente saltaron de las sillas cuando se enteraron, porque esto iba a arruinar la endeble economía argentina, que se venía recuperando, ¿no? Que no había sufrido tanto, pero que esto iba a ser un golpe totalmente devastador. Claro. Entonces envía Justo a su vicepresidente Roca a firmar un pacto, un acuerdo con los ingleses, en el cual el 85% de las exportaciones de carne argentinas iban a ser para la metrópoli inglesa, y solamente el 15% iba a quedar para los frigoríficos argentinos. Todo esto despertó mucho recelo y mucha indignación en el espectro político argentino, y bueno, y el afamado Lisandro Latorre en el 34, un año después, va a presentar una solicitud formal desde el Senado para abrir una comisión investigadora, la cual se va a fundar y él mismo va a encabezar. Y esto va a ser un hecho muy importante, porque mientras él investigaba todo este escándalo de las carnes, en las constantes sesiones del Senado, él va a ir lentamente descifrando, o sea, corriendo el velo a una estructura de corrupción gigantesca que envolvía todo este acuerdo de exportación de las carnes. Un escándalo en el que estaban involucrados nada más y nada menos que el ministro de Economía y el ministro de Agricultura del gobierno de Justo, los principales frigoríficos, Swift, Anglo y uno más que no recuerdo el nombre, los cuales prácticamente funcionaban de manera autónoma e independiente, sin ningún tipo de control y sin pagar impuestos. Hay que festejarle, hay que celebrar el aniversario de la corrupción también, viste que viene ya de... No es de ahora esto. Bueno, la cuestión es que las investigaciones de Latorre van a ser tan molestas que intentaron asesinarlo en medio de una sesión del Senado. Ah, bueno, nada más ni nada menos. Como en Europa del Este tiran granadas en las sesiones, acá intentaron asesinar a un senador en pleno debate. ¿Y cómo fue? ¿Pero cómo? Era una sesión de interrogación, estaba el ministro Federico Pinedo, el ministro de la Economía Federico Pinedo, que si no me equivoco es abuelo o bisabuelo del Pinedo que fue presidente provisional del Congreso, de la Cámara de Diputados durante la gestión de Macri. Si no me equivoco es de esa línea familiar. Federico Pinedo, ministro de Economía, y Luis Dajú, que era el ministro de Agricultura, estaban sentaditos en una mesita siendo interrogados por los distintos miembros de la Cámara de Senadores. La cuestión es que la discusión subió el tono. De la Torre se acercó a la mesa para increpar a los ministros, el panorama estaba bastante caldeado, y en eso Luis Dajú, el ministro de Agricultura, lo empuja al senador en plena sesión, un escándalo, ¿no? Sí, lo empuja, y otro senador santafesino, Enzo Bordavere, va a socorrerlo a De la Torre, o sea, lo va a atajar. Valga la redundancia, Bordavere lo consideraba como una especie de maestro mentor a De la Torre, el cual era un par de años más grande que él, una relación de mucha afinidad, eran amigos muy íntimos, y es en esa confusión que a De la Torre lo empujan y que Bordavere lo ataja, cuando un comisario retirado de la Policía Federal saca una pistola y le intenta dar 2 tiros por la espalda a Lisandro De la Torre. Ajá. La cuestión es que Bordavere cubre con su cuerpo a De la Torre y recibe los 2 impactos en su cuerpo, se da vuelta para encarar a su agresor y recibe un disparo fatal de frente. A ver, ahí la policía que estaba en el recinto lo detuvo y pese a las atenciones médicas, el senador Bordavere va a fallecer en el hospital de Ramos Mejía. Estamos hablando de que asesinaron a un senador y intentaron asesinar a otro en una sesión preso. Claro. Un escándalo total. De ahí viene que es un trabajo insalubre. De ahí viene, y por eso los sueldos también, entiendan ustedes. Se corre mucho peligro siendo senador de la nación. Claro. La cuestión es que De la Torre va a declarar que se había prendido al matador, pero no al asesino. Todos sabemos que el comisario Gálvez era un matón del Partido Demócrata, uno de los partidos que integraban
el gobierno de la concordancia del presidente Justo. Así que nada, o sea, se lo condenó a 20 años de prisión, lo van a liberar después en el 53 por buena conducta durante el gobierno de Perón, en el 46 me parece, pero nada más, nunca se descubrió la autora intelectual del asesinato. Pero la cuestión no termina ahí, porque ese día va a ser muy largo para De la Torre, ya que él, dolido por la muerte de su amigo y por todo el escándalo, Luis Dajú y Federico Pinedo lo van a retar, Francisco Pinedo, lo van a retar a un duelo, los dos, a De la Torre. Y De la Torre no se achicó, dijo, perfecto, Dajú no, con él no, porque él no es un caballero, pero Pinedo con vos no voy a batir a duelo. La cuestión es que esa misma noche se fueron juntos en un auto en el recinto y se batieron a duelo. Pero pasa que De la Torre estaba muy mal emocionalmente, así que decidió disparar al aire. Cuando uno dispara al aire en un duelo significa que ya está, no querés ningún tema. Pero el ministro tiró a matar, le apuntó a la cabeza. Oh. Solamente que erró, entonces, bueno, la cosa terminó ahí. Mala puntería. El director del duelo le preguntó... Una cabeza muy chica, claro. Le preguntaron si se querían reconciliar. Pinedo dijo, para nada. De la Torre dijo, no es mi amigo, así que no hay ninguna relación que recomponer. Así que ambos partieron sin volverse a hablar nunca más. Esto, muchos consideran que De la Torre empezó a morirse esa noche del 35 por el impacto emocional que fue la muerte de su amigo y bueno, y después de un duelo a muerte con un ministro del gobierno. 4 años después... Yo no sé si ahora muchos senadores se pondrían adelante de las balas para recibirla de otro, ¿no? Yo la verdad que eso me gustaría... No creo. No sé si existen todavía ese amiguismo. Lo veo difícil, vos también, ¿no? Bueno, quedó en la historia como que lo hizo para protegerlo. Claro. Quedó en la historia así. Por eso digo, yo no sé si ahora habría de esos que se tiran delante de las balas para... Se tirarán delante de la cuenta bancaria, pero no de las balas. Uh-huh. Bueno, ahora no sé si el tema, si lo tenés... Estuvo el homicidio del diputado en la puerta del Congreso, que en realidad vino a buscar a su asesor. Bueno, no sé si lo cubrió o la ligó, pero un diputado nacional falleció en una balacera el año pasado, me parece, en la puerta del Congreso. Sí. Digo, yo no recuerdo bien si era por el tema de las carnes que se estaba tratando. Sí, fue por el tema de las carnes. O sea, ya venía pesadito esto. La investigación de la Torre desnudó un montón de falencias del gobierno de ese entonces y un esquema de corrupción gigantesco. Y la respuesta del gobierno fue nada más y nada menos que enviar a alguien a matarlo. Claramente nunca se comprobó, pero es un hecho bastante obvio, ya que la persona estaba vinculada a un partido de la coacción. Lo asesinaron durante una de las sesiones que trataba sobre ese tema. Y De la Torre es una persona con una lengua muy filosa, uno escucha sus discursos, son obras de arte en sí misma, escucharlo a este señor hablar y pensar que había alguien así que representaba al pueblo. Y nada, claramente la respuesta del poder en ese entonces fue intentar acallar a una de las voces opositoras más prolíficas del momento. Claro. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, la otra figura es, estamos hablando del general Nicolás Levalle, una persona, un general ítalo-argentino, porque él en realidad nació en Italia, pero cuando tenía 2 años él y su familia se van a trasladar a Buenos Aires. A los 17 años él va a entrar a la Academia Militar, a los 19, en 1859, ya va a participar en la batalla de Cepeda, así que ya de muy joven tuvo contacto con el conflicto, y ahí va a empezar una historia de película. Yo lo quiero definir así. Es una carrera militar constante que él, desde los 19 hasta los 62 años, va a experimentar sin parar. En 1861 participa de la batalla de Pavón y es promovido en el medio del campo de batalla. En 1865 participa de la Guerra del Paraguay, donde se va a distinguir. Va a participar del sitio de Uruguayana y de un par de batallas más en esta primera etapa del conflicto, que fue bastante rápida. Va a ser distinguido por el Imperio del Brasil por su valentía y también por la propia República Argentina. 2 años después, en el 1867, va a participar de la represión de las rebeliones federales que hay en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Vino personalmente a Rosario a luchar contra las revueltas de los caudillos. El 68 va a volver al teatro de operaciones en la Guerra del Paraguay, sofocando una rebelión de su propia tropa, de su propia unidad.
y va a seguir participando en diversos combates donde va a ser nuevamente condecorado y herido. En 1870, cuando termina la Guerra del Paraguay, vuelve a la República Argentina y va a derrotar a las tropas, a las montoneras de López Jordán, que un caudillo federal que se estaba rebelando también por el territorio. En el 72 lo envían a la frontera, donde va a vencer al cacique indio Cipriano Catriel, un cacique muy conocido. En 1874 va a volver a Buenos Aires para sofocar la revolución unitaria de Mitre. Es más, va a ser el que va a recibir la rendición personal de Bartolomé Mitre, que estaba encabezando una revolución. La cuestión es que fue tan destacada su participación que lo van a ascender a coronel ahí en el acto, en el medio del campo de batalla. El ministro de Guerra y Marina, es uno de los jefes de infantería más excepcionales que tenemos en el país, lo promueve a coronel por su valentía y por sus actos en combate. Ni bien termina este conflicto, lo envían a la frontera sur como jefe de frontera. Ahí va a tener varios encontronazos, por ejemplo, con Manuel Namuncurá, hijo de Calfuicurá y padre del... Dato curioso, el padre del beato Seferino Namuncurá, uno de los beatos que tiene el país. Bueno, va a derrotar a Manuel Namuncurá. Después va a participar en el 79 de la campaña al desierto como uno de los jefes de las columnas al mando de Julio Argentino Roca. En 1880 lo van a llamar de nuevo a Buenos Aires para sofocar la rebelión de Carlos Tejedor por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, un tema que tocamos acá durante la presidencia de Avellaneda, que incolumnó a Mitre y a Roca a Pellegrini y a Roca como dos figuras muy importantes de los gobiernos conservadores. Nicolás Levalle también va a participar ahí, distinguiéndose durante uno de los combates más sangrientos que terminan en un empate y siendo nuevamente posteriormente promovido a coronel mayor. En 1886 lo van a nombrar ministro de Guerra y Marina, pero va a renunciar un año después para ser nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Estamos hablando de que tenía 47 años y ya era el jefe del Estado Mayor del Ejército, uno de los cargos más importantes de la jerarquía militar. Claro. Y en 1890, ocupando este puesto, va a ser el encargado de tener que reprimir la Revolución del Parque de 1890, la primera de las revoluciones radicales. Por su papel en esta represión militar, en este acto, en estos sangrientos combates que llevaron 3 días, lo van a volver a ascender en el acto. Estamos hablando de que vuelan los tiros y se apersonó Pellegrini, que era el vicepresidente de ese entonces, y le dijo: mediante este acto lo nombro teniente general. Así que ahí a los 47 años ya había recibido el máximo cargo militar que hay en el país. Y nada, 3 años después va a volver a reprimir rebeliones radicales en Santa Fe y Córdoba y Santiago del Estero. Vino a Rosario personalmente también a terminar con una de las revoluciones radicales. Y ese va a ser su último acto militar. En 1900 ya se va a retirar del ejército. Va a ser tratado en París por un tumor en el labio, pero al enterarse de que esto no tenía solución, él decide volver a Argentina para morir en su patria adoptiva, pero la enfermedad va a poder antes y va a fallecer en el barco, siendo enterrado posteriormente en 1902 en el cementerio de la Recoleta. Cuando yo leí el historial militar de Nicolás Levalle, me sorprendí, porque los militares argentinos tienen historiales de batallas, ¿no? Pero este señor intervino en tantos combates que no me costó memorizarlo. 35 acciones él intervino personalmente en 35 acciones militares, desde la batalla de Cepeda hasta las revoluciones radicales de 1893. Si tenemos en cuenta que falleció a los 62 años y que estuvo en combate desde los 19 hasta los 59, el tipo prácticamente participó en todas las acciones militares de importancia y relevantes que hubo en la segunda mitad del siglo XIX, y se apersonó como no un constructor, porque el constructor es aquel que organiza, que esquematiza. Esas labores las puede tener Roca, Avellaneda, que fueron personas que entraron el poder durante esa época, sino que Nicolás Levalle vendría a ser el obrero, una persona que estuvo en todos esos momentos, no con cargos importantes, ya eso solamente ocurrió hacia la recta final de su vida, pero él estuvo presente y participó de todo eso,
esos momentos, y una de las personas más no menospreciadas, pero sí ignoradas por la historiografía argentina. Realmente se lo consideraba uno de los jefes de infantería más importantes y una de las personas más valientes que había en el ejército en ese entonces. Así que, la verdad, todo un modelo de militar y todo un hijo de su época. Todo un ejemplo para ese momento. Claramente. Y tenemos una banda sonora más acá. Exactamente. Si la podrías poner, por favor. Sí, como no, la tenemos acá. Ahí va a estar sonando. Con un par de segundos, especialmente la introducción, basta. Bueno, es Mozart. Exactamente, la obertura de Don Giovanni. Me pareció correcto pasarla el día de hoy porque, bueno, primero que nada, el 5 de diciembre se recuerda un nuevo aniversario del fallecimiento de este genio de la música. Y pese a que no voy a desarrollar su vida, quería contarles una anécdota curiosa. Es que hay un mito que cuenta que Mozart terminó de componer la obertura de Don Giovanni 30 minutos antes de salir al aire, de estrenarla, del gran estreno de su nueva obra musical. Ajá. Él la terminó de hacer 30 minutos antes. Bueno, ¿qué? Y usted, uno escucha y tiene una presencia, un porte, esta partitura que la hace digna de la realeza o digna de un imperio. Y me pareció muy correcto utilizarla para presentar al mini protagonista de la parte de la sección, que es un viejo conocido de la columna ya, que es Napoleón Bonaparte. Exacto. Hablamos de Napoleón Bonaparte porque el 2 de diciembre, todos estos hechos, una semana muy cargada de eventos muy, muy notorios. Un 2 de diciembre, pero de 1804, Napoleón se coronaba como emperador de los franceses. Y pese a que es un hecho anecdótico, lo importante viene que un año después, en el aniversario de su coronación, Napoleón se va a coronar como el máximo genio militar en la historia de la Tierra, en realidad, como el máximo genio militar que ha pisado alguna vez este planeta, con su maravillosa y su sobria victoria en la batalla de Austerlitz. Estamos hablando de la tercera coalición. Hay que entender algo, a ver. Entre la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, los países que no les copaba mucho toda esta onda de libertades individuales y de que se decidiera su destino, etcétera, formaron coaliciones para derrotar primero a la Revolución Francesa y después a Napoleón Bonaparte. Llegaron a formar 9 coaliciones. Ahora estamos hablando de la tercera. La tercera coalición que se formó para derrotar esta vez ya a Napoleón va a ser humillantemente derrotada en la batalla de Austerlitz, un 2 de diciembre de 1805, por un Napoleón Bonaparte que contaba con una inferioridad numérica bastante atroz, tenía alrededor de 30.000 soldados menos, y una desventaja con el tiempo debido a que sus líneas de suministro estaban muy extendidas y no tenía ganas de que los rusos y los austríacos, que eran sus enemigos, se siguieran reforzando. Entonces Napoleón les va a tender una trampa, los va a llevar a un lugar previamente preparado, y en un
magistral acto de táctica y de conocimiento del enemigo, él va a lograr que los austriacos y los franceses hagan y los rusos hagan exactamente lo que él quería que hicieran para poder derrotarlos, y con esta victoria se va a coronar no solo como el amo y dueño absoluto de toda Europa occidental, sino también como el emperador absoluto de toda Francia. Bueno, y traíamos también este tema musical que hace referencia a la banda sonora de lo que usted decía. Exactamente, y un breve recordatorio del fallecimiento de Mozart, del querido Amadeus Mozart. Bueno, Juan, como siempre, un placer haber compartido contigo esta columna. Ahí lo tenemos a Mozart, que nos está acompañando de fondo para finalizar la columna del día de hoy. Nos escuchamos la semana próxima. Nos escuchamos la semana próxima. Muchas gracias por escucharme. No, por favor, un placer como siempre, sí. Compartir lo que decimos siempre, un poquito de historia en las mañanas aquí de Ronda. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo enorme. Gracias, Juan. Abrazo para los dos. Chao, Juan. Allí pasaba charlando con nosotros Juan Cruz Coronel, haciendo el segmento Una pausa en la línea del tiempo. Aceleramos rápidamente porque vamos a estar charlando ya, en minutos nada más, con el concejal Mauro Míguez, analizando toda la actualidad de la ciudad de Funes. Pausa urgente y ya venimos.